Reciban todos un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Continental. En esta oportunidad, como parte del programa de formación del curso Realidad Nacional y Regional, desarrollamos este podcast donde abordaremos diferentes temas de interés como son: primero, el regreso a la democracia; segundo, la inmigración y la emigración; tercero, la crisis económica y la violencia política; y por último, cuarto, el colapso de los partidos tradicionales, la década de 1990 y la derrota de Sendero Luminoso. Para afianzar más los temas mencionados, daré pase a mis compañeros. El regreso de la democracia. Primer paso de la transición del regreso a la democracia se instaló en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente de 1975-1980, el Perú empezó con un gobierno de transición de Francisco Morales Bermúdez, quien convocó a la Asamblea Constituyente, redactó la Constitución de 1979, restableció las libertades civiles y políticas. Recordar que la prensa estaba bajo el control del gobierno militar. En 1980 también se llevan las elecciones generales. Como ganador fue Fernando Belaúnde Terry, quien afrontó este presidente a una crisis grave que fue en la economía, en la seguridad, en lo social, marcado por el terrorismo, el desempleo, la pobreza y también la hiperinflación. Recordar, en noviembre de 1980 se convoca a elecciones municipales después de 14 años. La democracia en el Perú está estrechamente vinculado al ejercicio de la ciudadanía. Como evidencia el proceso del retorno de la democracia del Perú, después de tener una dictadura militar por Velasco y Bermúdez, se han prolongado por completo los avances, el retroceso, los logros, desafíos, las esperanzas y las frustraciones. La democracia en el país aún presenta la vulnerabilidad y deficiencia, siendo necesaria una mayor participación como ciudadanos, el fortalecimiento institucional e inclusión social, desafíos que presentan las tareas a abordar tanto con los futuros líderes por la ciudadanía en general. Como objetivo es consolidar la democracia y fomentar el desarrollo en nuestro país. Gracias. El regreso de la democracia en nuestro país se inició con el gobierno de Belaúnde Terry el 28 de julio de 1980, que fue elegido democráticamente con un 45.36% de votos válidos. Es necesario recalcar la figura de la nueva Constitución Política del Perú a partir de 1979, donde resalta el retorno de la bicameralidad. Es necesario también recordar la Ley 23.226, donde ordena la restitución de sus propietarios legítimos de los medios de comunicación. Otro aspecto importante que el 23 de noviembre de 1980 se realiza elecciones municipales. El gobierno de Fernando Belaúnde fue opacado por diferentes situaciones adversas, entre ellas se resalta el agobiante deuda externa, la crisis de producción agraria y la burocracia desmedida y acciones terroristas. Gracias. Doy pase a la siguiente compañera. Respecto a la migración e emigración, Abusada y Pastor mencionan que la emigración en el Perú durante los años 80 fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo la crisis económica, la violencia política, el desplazamiento interno, el progreso de urbanización y la política de ajuste estructural. Abusada y Pastor también nos dicen que en ese mismo sentido la emigración en el Perú, si bien es cierto, se dio por las causas antes expuestas, como lo es la crisis política económica de los años 80, pero va acompañado de la violencia que se vivía en todo el territorio peruano, como son las sendas e incursiones violentas en poblados alejados por Sendero Luminoso y el MRTA, que estos crearon más pobreza en nuestro país, inseguridad, falta de servicios básicos, falta de oferta laboral, insuficiente oferta laboral, y para empeorar la situación se devalúa la moneda e inicia la inflación. Todos estos hechos empujaron a nuestros compatriotas
a emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá, entre otros países, y los del interior de nuestras regiones empezaron a emigrar hacia la capital. En conclusión, estos factores provocaron importantes cambios en la demografía y en la estructura social de nuestro país. Hola, mi nombre es William Ricardo Cornejo García. Continuando con las exposiciones de nuestro curso Realidad Nacional y Regional, pasaré a detallar algunos datos importantes acerca de las inmigraciones y las emigraciones que se dieron en nuestro país durante las décadas de 1900, 1940, 1980 y en adelante, que se dieron principalmente en el último gobierno de Belaúnde Terry e iniciando el primer gobierno de Alan García, en lo cual muchos de nosotros, como hemos podido ver en el desarrollo de nuestro curso, hemos podido vivir en carne propia, tanto nosotros como nuestras familias, de la inflación y los paquetazos que se dieron en esa época, acompañados con la cruenta guerra civil que se dio dentro de nuestro territorio por Sendero Luminoso y el MRTA, lo cual hizo que muchas personas tomaran la decisión de trasladarse de sus zonas rurales, dejando sus chacras, sus centros poblados, y se fueron a nuestra capital, o muchas veces al exterior, pero generalmente se fueron a nuestra capital los inmigrantes buscando nuevas oportunidades en nuestra ciudad capital, donde se crearon los nuevos conos que ahora conocemos, como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, que hicieron que nuestra explosión demográfica creciera de 3 millones a 7 millones y posteriormente a 17 millones en los años 1980 y posteriores. Datos que no debemos olvidar y dejar pasar por alto. Crisis económica y violencia política. En la crisis económica en los años 80, donde Perú vivió esos años, ya que toda vez que se convirtió en una severa crisis macroeconómica por la acumulación de la deuda externa en América Latina, ya que se vivió por los desastres naturales, gastos públicos, nacionalizaciones de los bancos, también por lo que también se cerró en el Perú los mercados creditorios. Asimismo, la crisis financiera donde que nosotros vivimos, ya, eso aumentó la pobreza en el 55%. Las causas fueron la disminución de los precios de las materias primas, asimismo la acumulación de deuda externa, pérdida de creditores internacionales. Los efectos hubo la hiperinflación, el desempleo, el microeconómico, disturbios civiles y movimientos subversivos como es el MRTA y el Sendero Luminoso. Asimismo, la violencia política que se vivió cuando el Partido Comunista del Perú, como es el Sendero Luminoso, anunció el inicio de la guerra popular que nadie entendía del por qué, pero es así, que ellos indicaron que a través de las guerrillas que ellos realizaban eran por una finalidad. A través de esas guerrillas hubo torturas, las mujeres fueron violentadas. Asimismo, hubo una brutal sanguínea de como le vuelvo a decir, las torturas, que esto llevó a ciertas muertes, como se dice. Durante la década de 1990, Perú enfrentó una serie de desafíos políticos, económicos y sociales significativos. La década estuvo marcada por la violencia terrorista del Sendero Luminoso y el MRTA, así como por la crisis económica que afectó a gran parte de América Latina. Los partidos políticos tradicionales en Perú, como el APRA y Acción Popular, experimentaron un desgaste significativo en términos de confianza y legitimidad durante los años previos a la década de 90. Esos partidos se enfrentaron críticas por su gestión gubernamental, corrupción y falta de respuestas efectivas a los problemas del país. Durante esta época surgieron nuevas figuras políticas que desafiaban el status quo establecido por los partidos tradicionales. Alberto Fujimori es un ejemplo destacado de este fenómeno. Fujimori, un ingeniero agrónomo de ascendencia japonesa, irrumpió en la escena política peruana con una plataforma populista y anti-establishment. Él ganó las elecciones presidenciales del 90 con un discurso de mano dura contra la corrupción y la violencia terrorista.
Sin embargo, su gobierno pronto se caracterizó por una serie de medidas autoritarias que erosionaron las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Perú. Entre estas medidas se incluyeron la disolución del Congreso en 92 y la implementación de políticas económicas neoliberales. El colapso de los partidos tradicionales y el ascenso de Fujimori llevaron a una concentración de poder en el Ejecutivo y una erosión de los controles y los contrapesos democráticos. Esto culminó en la aprobación de una nueva constitución en 1993, que otorgó amplios poderes al presidente y limitó el papel del Congreso y el Poder Judicial. Aunque inicialmente popular, el gobierno de Fujimori enfrentó críticas internas y externas por violaciones de derechos humanos, corrupción y abusos de poder. Esas crisis políticas y sociales finalmente llevaron al colapso del régimen de Fujimori a principios de los 2000, con su renuncia desde Japón y su posterior arresto y condena por crímenes contra la humanidad y corrupción. Respecto al terrorismo, las Fuerzas Armadas peruanas llevaron a cabo operaciones militares para debilitar las estructuras del Sendero Luminoso, desmantelando sus bases logísticas y capturando a líderes clave. Operaciones como la captura de Ismael Guzmán, líder del Sendero Luminoso en el 92, por parte del GEIN, representaron golpes significativos para la organización. Las rondas campesinas jugaron un papel crucial en la derrota del Sendero Luminoso en Perú. Las rondas campesinas son organizaciones de defensa comunitaria formadas por campesinos en zonas rurales. Surgieron como una respuesta a la violencia y la intimidación perpetradas por los grupos paramilitares. Además de las acciones militares, se intentó implementar políticas de reconciliación y desarrollo en la zona afectada por la violencia del Sendero Luminoso. Estas políticas buscaron ganar el apoyo de la población local y ofrecer alternativas al reclutamiento por parte del grupo terrorista. Con el tiempo, la violencia indiscriminada del Sendero Luminoso y su falta de propuesta viable para el país debilitaron su apoyo ideológico. El Sendero Luminoso también enfrentó un rechazo generalizado por parte de la sociedad peruana, debido a sus métodos brutales y su impacto devastador en comunidades rurales. La vinculación del Sendero Luminoso con el narcotráfico también llevó a una cooperación entre las fuerzas de seguridad peruanas y otros países en la lucha contra este flagelo, lo que debilitó aún más al grupo terrorista hasta su prácticamente desaparición de la escena política nacional relevante.